ciegos abrió, nadie es como tú. No, no hay. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie es como tú. No, no hay. Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puestos de pies, vamos a dedicar este tiempo a Él. ¿Cuántos están contentos hoy? Un día más que el Señor nos regala, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque tu misericordia siempre son nuevas cada día, Señor. Y cada mañana, Señor, nuestro corazón debe estar alegre por ver un día más, Señor. Y podemos alabarte, podemos estar en tu casa libremente. Y oramos, Señor, que nuestro corazón siempre esté cerca de ti, Señor. Que podamos nosotros darte la alabanza que tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a adorar al Señor con estos cantos que hemos preparado para alabarle. Es un canto que ya conocemos muy bien. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi
Seguimos alabando a nuestro Dios, ¿verdad? Es un Dios que siempre nos brinda de su amor, siempre está dispuesto a enseñarnos sus obras. Y una de las maneras que podemos ver las obras de nuestro Dios es a través de la oración, a través de la adoración y a través de la comunión. La comunión uno con otros, podemos ver las obras de nuestro Dios también. Amén. Entonces a eso venimos a poder cantarle y a la vez ser llenos de Él. La muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió Dios. Grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios. Grandes tus obras, grandes tus obras. Pueden sentarse.
Hola, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a todos los que están presentes y a todas las personas que nos están mirando, nos van a estar viendo online en los próximos días. Esta semana, cada vez que salgo del apartamento, voy manejando y paso por la estación de gasolina, veo que el precio sube, ¿no? Y yo digo, ¿y si no paso, no subirá? Hoy fue a poner gasolina. Y una señora está hablando con alguien allí y le dice, ¿por qué nos estamos quejando nosotros si hay personas en el otro lado del mundo en este momento viviendo una situación difícil? Es bastante difícil. La semana pasada pagué 3 días, hoy pagué casi 360. Pero hay personas en el otro lado del mundo ahorita viviendo una situación difícil. Mucha gente que en las últimas 2 semanas han perdido su casa, han perdido su país, han tenido que salir con lo que pueden llevar en una bolsa o una maleta. Muchas familias separadas, muchas familias que han perdido sus seres queridos. Vamos a mantener en oración a las personas de Ucrania, especialmente a la iglesia en Ucrania, y sin olvidar a la iglesia cristiana también en Rusia. Mi esposa me compartía esta semana una actividad de damas que tuvieron el viernes, y estaba un pastor de Ucrania hablando, y él decía que no nos olvidemos de orar de nuestros hermanos que están en Rusia, porque él dice, esos hombres que han venido a pelear para acá son hijos que han muerto o esposos. Mantengamos en oración a la iglesia del Señor Universal. Y quiero compartir un salmo que se encuentra, Salmo 27, dice, el Señor es mi luz, mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y el último versículo dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. A nosotros como creyentes no nos queda más que confiar en Dios. Realmente muchas veces es difícil entender por qué las cosas pasan o por qué pasan de la manera que suceden. Pero simplemente confiar en Dios y pedir a Él por misericordia y que tal vez este evento que esté pasando sirva para que muchas personas lleguen a conocerle. Anuncio para la semana, queremos recordarle a los jóvenes, se reúnen los viernes a las 7 de la noche en el edificio de educación. El sábado a las 7 de la noche tenemos los caballeros, nuestra reunión a las 7 de la noche, Casa del Pastor. Si no nos ha visitado alguna vez en un estudio de le alentamos a que vayan. Esta semana me dijeron que vamos a tener tacos de pescado. ¿Sí? Anímese, aunque sea para comerse un taco de pescado, compartir un momento agradable, tomarnos un café y conversar hasta que el cuerpo aguante. Y el marzo 13 a las 5:30, las jovencitas mayores de 18 años tienen su estudio. Este es aquí en la iglesia. En la Casa del Pastor con Jessica Cabaña. Entonces las jovencitas mayores de 18 años están invitados para este estudio. Continuamos con el servicio. Puesto en pie nuevamente, vamos a cantar esta alabanza.
the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. No, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing is better than you. Oh, Su gracia. oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you. Oh, there's nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. ¿Ustedes saben la buena noticia? ¿Quién la sabe? ¿Quién la sabe? Well, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
Come all you sinners, come find his mercy. Come to the table, he will satisfy. Taste of his goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that he gave us his one and only Son to save us. Whoever believes in him will live forever. Bring all your failures, bring your addiction. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. Seize the open arms, for God so loved the world that he gave us his one and only Son to save us. Whoever believes in him will live forever. Oh, the power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Oh, the power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Bring all your failures, bring your addictions. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting. God so loved the world. De pie, vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo muy fuerte. Y así de pie vamos a orar por la iglesia de Ucrania, y bien decía Emerson, y la iglesia de Rusia, y la iglesia de Cristo en todo el mundo. Incline su rostro y oremos por este conflicto. Padre Santo que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en todo lugar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Padre, tanto en los cielos como en la tierra. Reconocemos que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y sobre esa voluntad queremos vivir, Señor. Siempre sometidos a tu santa voluntad. Gracias, Señor. Y en ese sentir oramos, Padre. Oramos por el acontecimiento, el evento de la guerra que está pasando en el otro lado del mundo, Padre. Pero no somos ajenos a eso. Especialmente a nuestra amada iglesia, la Iglesia Universal. Sé con ellos, Padre. Sabemos y reconocemos que tu mano de favor nunca nos dejará. Pase lo que pase, nunca vamos a ser separados del amor que es en Cristo Jesús. Ayuda a este país que está sufriendo, Ucrania, y también a la iglesia de Rusia, Señor.
Oramos por la paz, oramos por la justicia, oramos por una equidad, Señor, para que a cada quien se le dé lo que corresponde y puedan entrar en paz. Tú eres un Dios de paz y oramos de esa manera, Señor. Oramos por aquellos que están sufriendo y nos unimos en ese sentir. Gracias porque eres bueno. Y no cabe duda, Padre, que cada acontecimiento que pasa y sucede de lo que está escrito en tu palabra es que tu venida en las nubes está cerca, Señor. Y tu iglesia dice, ven, Señor, ven. Pero antes de eso, Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Me daba un dato mi amada esposa que en el año 2036 la palabra de Dios, la Biblia, va a estar traducida a todos los idiomas y dialectos que hay en este planeta llamado Tierra. Esto que nos llama, a qué nos pone alerta, es que la venida del Señor va a estar cerca, pero todavía falta, porque cuando Jesucristo venga, el Evangelio se tiene que haber anunciado a toda lengua y toda nación. Entonces la venida del Señor está cerca, estemos atentos, estemos centinelas, sabiendo que no les falte aceite a nuestra lámpara. Los niños pueden salir a sus clases y nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodos, capítulo 5, versículos 1 al 9. Al capítulo 5 del libro de Éxodos, versículos 1 al 9. Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la santa palabra de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 1 al 9. Expresa la palabra de Dios de esta manera. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 3. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste, con espada. 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiré nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ellas y no atiendan a palabras mentirosas. Padre, gracias porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Aunque el mundo muchas veces diga y exprese que tus palabras son mentiras, tu palabra es la verdad absoluta. En este momento de la historia, el faraón expresa que las palabras que traía Moisés eran mentiras. Pero no, Padre, esa palabra nos ha dado libertad juntamente con Cristo. Por eso te alabamos y te glorificamos. Ahora prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hace aproximadamente 30 años que el país de Ucrania, que ahora se encuentra en guerra, Ucrania era una potencia nuclear. Es más, era la tercera potencia nuclear en el país, en el planeta llamado Tierra. Era una nación poderosa con energía nuclear y con armas nucleares. Pero hace 30 años precisamente también firmó un convenio, firmó un acuerdo donde esta nación iba a entregar sus armas nucleares. Firmó este acuerdo con el Reino Unido, con Rusia y con los Estados Unidos de Norteamérica, que si esta nación entregaba sus armas nucleares, ellos iban a respetar su autonomía, su soberanía, y sobre todo Rusia no la iba a invadir. Pero ¿qué encontramos el día de hoy que está pasando? Está aconteciendo que está siendo invadida. Mas sin embargo, déjeme decirle que los tiempos, las circunstancias, las personas llegan a cambiar de opinión. Digo los tiempos porque cuando se firmó aquel convenio hace 30 años atrás, o sea, si nosotros volteamos a ver, era el siglo pasado, el milenio pasado. Las circunstancias eran otras circunstancias cuando la poderosa Unión Soviética se estaba desintegrando con aquel movimiento llamado la perestroika. Entonces cayó la Rusia, eran otras circunstancias, eran otras personas.
Pues vemos que aquí en nuestra historia de Moisés, Moisés está parado frente al faraón. Eran otros tiempos, eran otras circunstancias, eran otro faraón, era otra persona, no es el mismo faraón que conoció José del pueblo de los hebreos, aquel José llamado José el soñador, porque Dios le había dado ese discernimiento, ese entendimiento para poder revelar, para poder ilustrar y decir que Dios estaba hablando a través del sueño. Entonces hago esta analogía con lo que está aconteciendo el día de hoy, que las circunstancias, las personas y los tiempos pueden cambiar, como Moisés y José, aunque eran hebreos, estaban en diferentes circunstancias, en diferente tiempo y con diferente persona del faraón. Pero déjame decirle, hay buenas noticias. El único que no cambia es al Dios al cual tú has decidido seguir. Es el Dios al cual yo he decidido seguir. Es el único que no cambia. Dice la palabra de Dios que Él es inmutable. No hay sombra de variación en Él. O sea, Él no va a cambiar. El tiempo, las circunstancias, las personas pueden cambiar, pero tú y yo, como somos del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, que fue comprada con su sangre, nosotros podemos cambiar porque somos seres imperfectos, pero nuestro cambio debería de ser algo bueno, ir creciendo a la imagen de Jesucristo, en integridad, en fidelidad, en lealtad. Debemos de crecer en un cambio, pero para algo bueno, nunca para algo malo, como no respetar la palabra de Dios. La palabra, dice la palabra que nosotros debemos de ser, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no, porque eso es... más de eso es pecado. Recuerdo que una vez daba un estudio fuera de la iglesia, y cuando yo doy este versículo bíblico me dicen: pastor, ¿eso dice la palabra? Claro que eso dice la palabra. Y como voy preparado, le dije: ve a tal pasaje, y lo leyó y dijo: wow, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no, porque más de eso es pecado. Entonces aquí la buena noticia, aunque los tiempos habían cambiado, las circunstancias habían cambiado, las personas habían cambiado, Moisés sabía que su Dios no había cambiado. Versículo número 1 expresa la palabra de Dios de esta manera: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Sencillo, llega Moisés con esa orden por parte de Jehová, como dialogando. Moisés entonces se encuentra en diferentes circunstancias, tiempo y persona. ¿Cómo estaba? ¿Por qué hago esta analogía? Es que José, si nosotros vemos la historia, llegó a la nación de Israel, a la nación egipcia, llegó vendido como un esclavo. Nosotros conocemos el contexto de la historia, ¿verdad? De sus hermanos. Entonces llega vendido, sufre José, hay un proceso para que José llegue a la cima, hay un proceso de sufrimiento, no de exaltación, donde José va a la cárcel, pero el favor de Dios con José, y José tenía este don de interpretar sueños, y le interpreta a un copero, y cuando esta persona queda libre, y el faraón, fíjese las circunstancias, el faraón que estaba en ese momento tenía una necesidad, porque había soñado, había tenido un sueño, y no había sabio que le pudiera interpretar ese sueño, y el sueño le estaba quitando la paz al faraón. Y alguien que conocía a José le dice: hey, yo conozco a un hombre, un hebreo, un judío que está en la cárcel y que tiene la facultad de interpretar sueños. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo: la gracia de Dios está con este hombre. La gloria de Dios está con este hombre. Que ese punto lo vamos a ver más adelante. Se da cuenta cómo los momentos eran diferentes cuando José se iba a presentar frente al faraón. Y se presenta José frente al faraón. Había una necesidad. Y como José, a través de su Dios, suple esa necesidad, le dice el faraón: oh, wow, queda maravillado el faraón. Dice: desde ahora tú vas a ser el segundo en todo el reino, en todo el imperio de Egipto. ¿Se da cuenta? Moisés iba bajo otras circunstancias. ¿En qué circunstancias iba Moisés? Viene del desierto de Marián, de 40 años, estar pastoreando ovejas. Se presenta ante el faraón con 2 órdenes. Imagínese la diferencia. Y no había necesidad en la nación de Egipto. El faraón no tenía ninguna necesidad. ¿Se da cuenta la diferencia? Moisés llega y no tenía necesidad el faraón. Y todavía Moisés llega con 2 órdenes de parte de Dios. Interesante.
¿Se da cuenta cómo nos podemos encontrar en diferentes circunstancias, diferentes momentos, diferentes personas? Pero Dios es el mismo. No lo conoce a él, no conoce a Moisés. Casi le dice el faraón: ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Quién es tu Dios? Lo más tremendo de la diferencia entre que había José y Moisés es que al faraón que le tocó tratar con José, escuchó de su Dios de José, pero sobre todo escuchó de la gloria de Dios de José. Aquí el faraón con Moisés no conocía ni a Moisés y no conocía la gloria del Dios de Moisés. Eso lo veremos en el versículo número 2, sígame ahí. Por lo tanto, como era otro tiempo, era otro momento, esto nos lleva a nuestro punto número 1, de las órdenes que le estaba dando Moisés al faraón. Dice: ¿sabes qué? El Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, ha dado una orden. Te dejas ir a mi pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque le vamos a ir a alabar, porque le vamos a ir a ofrecer sacrificio, porque le vamos a ir a adorar. Nuestro primer punto de esta tarde: Dios se agrada en la alabanza de su pueblo. Eso que te quede bien claro en tu vida. Se trata de Dios, no se trata de ti. Muchas veces la gente quiere escuchar predicaciones donde el centro es el ser humano. No, el ser humano no. Se trata de Dios, se trata de darle la gloria y la honra a Dios. Cuando usted ve en este versículo número 1, en la última parte, dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¡Wow! O sea que Dios se agrada en la alabanza de su pueblo. Es el primer punto que encontramos esta tarde, el día de hoy. Dios se agrada en la alabanza de su pueblo. Si el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafa, le iba a dar una libertad a su pueblo, era con un propósito. Dios todo lo hace con un propósito. Era para que su pueblo tuviera libertad y fueran y le celebraran fiesta a Dios y le adoraran y le dijeran que le aman, que están agradecidos y que quieren vivir por Él. O sea, Dios siempre hace las cosas con un propósito. Dios se agrada en la alabanza de su pueblo. Ya libertad, nosotros cuando analizamos el Antiguo Testamento, cuando la nación de Israel tenía libertad, tenía 4 fiestas solemnes. 3 de ellas era la de los tabernáculos o de las luces, era una de ellas. Otra de ellas era el Pentecostés o la fiesta de las cosechas, que cada vez que el pueblo de Israel cosechaba, tenía que celebrarle fiesta solemne a Jehová. Pentecostés o la cosecha, y la Pascua, eran fiestas solemnes, donde Dios le dice: me celebrarás fiesta solemne. ¡Wow! Dios se agrada que su pueblo le celebre con un propósito. Vamos a aplicarlo a la iglesia de Cristo, a nuestras vidas. Si el Dios de Israel le dio libertad a su pueblo con un propósito, si Jesucristo te dio libertad, me dio libertad, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, teníamos una venda, no discerníamos lo espiritual, éramos hombres carnales, hombres pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos dio vida juntamente con Jesucristo. Dios te dio libertad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y sabes para qué te dio la libertad? Ay, pastor, pues para que yo cumpla mis sueños, mis propósitos, y yo quiera hacer lo que yo anhelo. No, espérate. Dios te dio libertad para que le celebres fiesta solemne, para que vivas para la alabanza de su gloria. ¿Y dónde está eso, pastor? En el Nuevo Testamento. Pues vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 12, y va a ver por qué Dios nos ha dado libertad. A fin, dice la palabra, hay un fin, hay un propósito, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahí está el propósito. Llega Moisés con el faraón. Hey, how are you? I'm fine, le dice el faraón. Dice Dios que dejes ir a mi pueblo, porque le vamos a celebrar fiesta solemne. Oh, wow. Pues así Dios, si nos dio libertad, a fin, dice, de que seamos, de que vivamos, si vamos a sentir
para vivir para la alabanza de su gloria. Nosotros, está hablando de la iglesia de Cristo, tú y yo, ellos, todos los que hemos nacido de nuevo. Entonces ese es el propósito por el cual Dios nos dio libertad. ¿Sabía que dice la palabra de Dios en el primer libro llamado Génesis que usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿O a poco Dios se parece a mí? O sea, fui creado, se parece a un chileno, a un ucraniano. No, no está hablando físicamente la palabra de Dios. Está hablando que el Dios, al Dios al cual amamos, siente. Él vive, Él siente, Él se goza cuando tú vives para la alabanza de su gloria. A esa imagen y semejanza. Dios es espíritu y es verdad. Tú y yo tenemos un espíritu, una alma que siente, un espíritu. Así es Dios. Por eso es que Él nos anhela celosamente. ¿Sabe cuál es la principal fiesta solemne que la iglesia de Cristo tiene? Cada domingo, que es el día de reposo, que dice Dios, hey, ven a alabarme. Por eso en el primer siglo, después de Jesucristo, en la carta a los hebreos, en la carta a los judíos, al pueblo de Israel, Dios manda, expresando, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos más cuando aquel día se acerca, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y la iglesia de Cristo a veces como que dice, como que Dios, como que Dios nos siente, Dios nos anhela, Él se goza. Cuando tú le alzas la mano, cuando tú le alabas a Él. Cuando te deleitas en su palabra que es viva y es eficaz. Entonces, por consiguiente, Moisés llega con las indicaciones de Dios, dice, Dios dijo, deja ir a mi pueblo a celebrarle fiesta. Versículo número 2 expresa la palabra de Dios de esta manera. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Indudablemente cuando usted va a pedir algo, tiene una necesidad o va a representar a una persona y usted va en nombre de alguien, con la persona que usted está pidiendo, debe de conocer a ese alguien, si no le van a contestar igual. ¿A qué vienes? Es que así es el ser humano. ¿A qué vienes? ¿En qué te puedo ayudar? Es que vengo en nombre de me mandó tal. ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? No lo conozco. O sea, dependiendo. Así es el faraón, dice, ¿quién es Jehová? O sea, ¿qué pasa? Yo no lo conozco. Dependiendo el nombre de quien vayas, es como vas a tener la respuesta. Este faraón dice, yo no lo conozco. El primer faraón escuchó de la gloria de Dios a través de un hombre que José tenía la facultad, el potencial de interpretar sueños. Hey, tráiganlo. Este faraón desconocía quién era Jehová, quién era su Dios. No conocía a Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra. Él estaba familiarizado, el faraón, con muchos dioses que había en Egipto. Ellos tenían muchos dioses. No tenían una teocracia, tenían una multitud de dioses. Este faraón estaba familiarizado con eso, pero dice Jehová. Imagínese si hubiera conocido del poder, de la gloria del Dios de los cielos, ¿usted cree que iba a tener en esa situación al pueblo de los hebreos? No estaba familiarizado con la gloria de Dios. ¿Quién es Jehová para que yo lo oiga? Creía que el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, no tenía el poder, la facultad de poderle dar libertad a ese pueblo. Punto número 2. O sea, el faraón no conocía de Jehová, mucho menos de la gloria de Dios. Esa gloria que dice la palabra que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, pero antes de eso, Moisés y
Y José, aunque no fueron contemporáneos, les tocó vivir en diferentes fechas, les tocó estar en diferentes circunstancias, en diferente tiempo, con diferente persona, con diferente faraón, deberían de tener dos cosas en común. La primera de ellas es que el favor de Dios iba con ellos. O sea, ellos no se apuntaron solitos, que dijeron, ay, no, es que yo, pues Dios me está mandando, como había muchos profetas falsos en ese tiempo. Ellos no se apuntaron solitos. Entonces, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios iba con ellos, con los dos. Y los dos tenían una responsabilidad de demostrar la gloria de Dios a través de sus vidas. Este es el segundo punto. Cada generación tiene la responsabilidad de reflejar la gloria de Dios. Cada generación, no importa si se puede decir así, no interesa en qué tiempo te tocó vivir, bajo qué circunstancias te tocó vivir, bajo qué personas te tocó vivir. Tú y yo tenemos la responsabilidad que en cada generación mostremos la gloria de Dios. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Dios es inmutable. Es que no te vas representando tú. No me voy representando yo. Vamos representando a Jehová Nisí. Jehová tu estandarte o tu bandera, el que pelea por ti. Entonces José y Moisés tenían dos puntos en común. Que el favor de Dios iba con ellos. Dios los estaba mandando a un propósito. Entonces tenían la responsabilidad de mostrar la gloria de Dios. Cada generación tiene la responsabilidad de reflejar la gloria de Dios. Esto es una realidad. No importa las circunstancias, si Dios te está mandando, la gloria de Dios se va a reflejar contigo. ¿Has visto tú la gloria de Dios en tus generaciones anteriores? ¿O eres primera generación y ese legado lo vas a dejar a tus hijos? Yo recuerdo a mis ancestros, mis abuelos que ya están en la presencia del Señor. Yo recuerdo a mi abuelito con un espíritu afable, tranquilo, lleno del Espíritu Santo, siempre alabando al Señor. Y yo lo miraba. La gloria de Dios en su vida, alabando a su Dios. Y cuando se despidió de este mundo, se despidió de la misma manera. Le dice a mi abuelita, viejita, ya me voy, ya vinieron por mí. ¿Cómo, viejito? Allá te veo. Y dice mi abuelita que estaba y recargó su cabecita y entregó el espíritu. Wow. Y a esa mujer que le estaba diciendo, ya me voy, recuerdo en unas circunstancias que ella me enseñó que no debo de mentir, mucho menos practicar la mentira. Le cuento una historia que iba caminando y vi que gente, tenía yo como 7, 8 años, me venían siguiendo y como que algo me querían hacer, yo percibía, y se me acerca esta gente y me dice, viene solo, pero yo pues estaba chiquito pero era medio vivo y alcancé a ver que allá venía más gente y se me acercan estas personas y me dicen, viene solo, y le digo, no, ellos vienen conmigo. No era verdad. Y ya estas personas se siguen y apresuran el paso y se van. Y yo le cuento a mi abuelita, oh sí, pero y me querían hacer algo, pero yo les dije que aquellas personas venían conmigo. No se miente, mi hijo, pero me querían robar. Que no se miente. Pero no sigas con el pero, porque si no te voy a dar. Oh, no, está bien. Así eran nuestros ancestros. O sea, cada generación, no importa el tiempo en que te tocó vivir en las circunstancias. Ay, pastor, es que ahora el mundo, pues cada vez el príncipe de este mundo está abrazándolo más y es bien difícil mostrar la gloria de Dios. No importa. Dios estará contigo. Si tú honras a Dios, Dios honra a los que le honran. Dios hará que tú reflejes su gloria a través de Jesucristo. Porque a José y a Moisés les tocó vivir bajo diferentes circunstancias y demostraron la gloria de Dios. Versículo número 3 dice la palabra de esta manera. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada.
Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos. Aquí vemos que se está entablando un diálogo intenso entre Moisés, el faraón, su hermano Aarón, que ahí estaba ayudándole. Entonces vemos que hay un diálogo intenso. Ellos responden, o sea. Pero si usted se da cuenta, vamos a ver que en este diálogo ellos utilizan la sabiduría de Dios, la astucia, la prudencia. Con cuidado le están hablando al faraón. Ellos no querían entrar en un conflicto, pero sabían que en cualquier momento podía venir el conflicto por llevar el mensaje de Dios. Fíjese cómo sigue dialogando Moisés. El Dios de los hebreos, ni siquiera le dice mi Dios. Normalmente el siervo de Dios debe ser manso, humilde, o sea, cuando Dios va contigo, o sea, muchas veces el siervo de Dios quiere meter las manos y Dios saca las suyas y dice, aquí dialoga Moisés y dice, el Dios de los hebreos. Oh, sí. Dice que nos dejes ir libre. Y fíjese lo que dice Moisés. No le dice Moisés no llega con la vara pantallándola. Mira lo que puedo hacer. Moisés le dice primero, si no nos dejas ir, nos van a castigar a nosotros. No le dijo, es contra ti. O sea, no es que Moisés quería mentir o cambiar. Estaba siendo sabio y prudente a ver si podía evitar el conflicto. Dice, si no nos dejas ir a ofrecerle sacrificio, Él es poderoso. Del Dios cual te estoy hablando, puede venir con espada. Y la creación se somete a Él, puede venir con peste. ¿Se da cuenta el diálogo? Moisés no llegó con la vara. Mire, aquí está la gloria de Dios conmigo. O sea, fue cuidadoso en su diálogo. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser cuidadosos en nuestro diálogo. Aunque tengamos la verdad, la verdad va acompañada con misericordia, dice Proverbios. Aunque tengas la verdad. Déjame decirte, cuando vas de parte de Dios a dar la palabra, no creas, la gran mayoría no la va a aceptar de una manera, ay, sí, ay, soy pecador, me arrepiento. Va a haber oposición. Muchas veces va a haber conflicto. Aquí Moisés es sabio, no llega y le dice, no, Dios te va a hacer esto. Primero entra en el diálogo, le dice, mira, el Dios de los hebreos trata de persuadirlo, nos ha llamado. Entonces, si no obedecemos nosotros, puede venir contra nosotros, valga la redundancia, con espada y con plaga. Esto nos lleva al punto número 3. Da a conocer a tu Dios con sabiduría. Da a conocer a tu Dios con sabiduría y lo que Él puede hacer. Oh, es que veo algo diferente en ti. Antes eras así, tenías estas tendencias de pecado. Veo algo diferente. Oh, es mi Dios. Y la gloria de Dios me ha transformado. Es lo que le está diciendo Moisés. Mira, Jehová es poderoso. En espada puede traer plagas contra nosotros si no le obedecemos. Él es poderoso. Aquí Isabel, ¿a quién conoce las buenas noticias? Debes de dar a conocer a tu Dios y lo que Él puede hacer. Las buenas noticias. Es el único que le puede dar propósito a tu vida, dile. Ay, es que tal vez necesito un psicólogo, Sí, pero intenta primero, ven a los pies de Cristo. Y ya después intentas toda ciencia. Hay que dar a conocer a nuestro Dios. Aquí Moisés está dando a conocer a Dios. Él es poderoso en espada. Puede traer pestes. Es que todo está sometido a Dios, era lo que le estaba diciendo Moisés. Da a conocer a tu Dios con sabiduría y lo que puede hacer. Aquí vemos que Moisés está diciendo, el Dios al cual amamos, al cual servimos, puede venir con espada, puede venir con una disciplina. Y esto siempre reconozcamos de Dios. Dios es un Dios lleno de amor, grande en misericordia, pero cuando no se le obedece a Dios, puede venir con una disciplina. A los hijos de Dios, bien dice el libro de los Hebreos, dice, ¿acaso son bastardos? Cuando yo leía ese versículo dije, ay Señor, no soy bastardo, pero soy tu hijo, pero ten misericordia de mí. Porque si acaso son bastardos, se acepta la disciplina de un padre terrenal, ¿no aceptarán la del Padre celestial? O sea, como diciendo, Dios es grande en misericordia, pero también nos puede corregir. Aún a su creación, sabe que muchas veces a su creación la somete y viene de una manera fuerte para que procedan al arrepentimiento. Muchas veces su creación no procede al arrepentimiento porque dice, yo quiero estar con Dios.
Muchas veces Dios tiene que utilizar una mano fuerte. Y es lo que le está diciendo Moisés. El Dios al cual servimos hay que tener cuidado, porque viene con espada y aún puede traer plagas. Pero Moisés en su sabiduría le dice, no es contra ti, no lo puede hacer a nosotros. Casi como diciendo, por favor, déjanos ir. Amamos a nuestro Dios, pero también le tememos. Trató de persuadir al faraón, pero como conocemos la historia, el faraón iba a ser persuadido. Versículo número 4 y 5 dice la palabra de Dios. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Entonces el rey, o sea, aquí vemos que el rey de Egipto no estaba poniendo atención a sus palabras. O sea, como se dice secularmente, ha escuchado esta frase que dicen, te entró por un oído y te salió por el otro. O sea, el faraón le entró por un oído quién era Jehová, que era fuerte, que podía venir con espada, que podía traer plaga, y al faraón le entra por un oído y le sale por el otro. Dice, hey, ustedes están distrayendo a mi pueblo, ustedes están dejándolo sin cesar de su trabajo. O sea, se ha multiplicado. Esto nos lleva al siguiente punto que vemos el corazón del faraón. El faraón estaba enfocado no en las palabras de Moisés y Aarón. La respuesta del faraón dice, ¿por qué hace cesar a mi pueblo de trabajar? ¿No ves que el trabajo es mucho? El pueblo es grande, mi imperio es grande. Cuarto punto, el incrédulo se enfoca en su reino. ¡Wow! El incrédulo se enfoca en su grandeza, no en la grandeza de Dios. O sea, al faraón las palabras de quién era Jehová, de quién era Dios, fuerte en espada, le entró por acá y le salió por acá. El faraón estaba enfocado en su reino. El incrédulo se enfoca en su reino. Él estaba viendo el faraón que el pueblo hebreo había crecido, que tenía mano de obra, no solamente barata, sino gratis. Podía tenerlos trabajando para que su reino se engrandeciera. Entonces él estaba preocupado, ¿quién eres tú, Moisés y Aarón, para haber hecho cesar de su trabajo a mi pueblo, al pueblo hebreo? El incrédulo se enfoca en su reino. Hagamos una aplicación hacia nosotros. Tengamos cuidado de andar en el espíritu y no en las obras de la carne. Tengamos cuidado. Muchas veces nos enfocamos en todo lo terrenal como que si es eterno, en vez que en el reino de Dios. Pastor, entonces ¿no es bueno enfocarme en mis actividades diarias? Claro que es bueno y bueno en gran manera, siempre reconociendo que el reino de Dios es primero. ¿Acaso no lo dijo así Jesucristo? ¿O son palabras mías? ¿Acaso no lo dijo Jesucristo hablando a su nación Israel en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo 33? Buscar, dice Jesucristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas demás cosas os serán añadidas. Wow. Pues el incrédulo no. Y tengamos cuidados como hijos de Dios, que nos enfocamos en todos y hasta afanados vivimos. Y el reino de Dios, atrás o al último. Y Dios viendo, wow. Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sencillo, al faraón le entró por acá y le salió por acá. Él era un incrédulo. Pero recordemos lo que dice la carta a los Corintios, que existen 3 tipos de hombres. El hombre carnal, o sea, el que no tiene discernimiento espiritual, que es un incrédulo como el faraón, está bien. El hombre natural, que no tiene discernimiento, que es un incrédulo, es el hombre natural. Tiene una venda en los ojos como el faraón. El hombre carnal, que habiendo nacido de nuevo, actúa como el incrédulo, como el natural, porque está siendo dominado por las obras de la carne. Y está el espiritual, que va buscando el reino de Dios, que va creciendo a la gloria de Dios. 3 tipos de hombres, el natural, el carnal y el espiritual. Recuerdo un maestro en el seminario que expresaba, ¿cómo dicen que no puede existir el hombre carnal, que habiendo nacido de nuevo, si se nota? Es hijo de Dios, pero anda en la carne. Entonces tengamos cuidado
en no buscar primeramente nuestro reino y nuestra justicia, sino que siempre busquemos el reino de Dios y su justicia, para que el Dios de los cielos sea exaltado y así podamos tener la bendición día a día de él. Versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios de esta manera: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Versículo ladrillo, como hasta ahora, y vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. 8, les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. 9, agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. El faraón no simplemente no decidió escuchar las palabras de Dios. Empieza a dar un mandato, empieza a expresar que la palabra de Dios es mentira. Tengamos cuidado. Dice la palabra de Dios que el que esté firme, cuide de no caer. Es que, mis queridos hermanos, no se cae de la noche a la mañana. Cuando alguien cae en un pecado, ay, es que me descuidé. No, te venías descuidando desde ayer. Déjame decirte que para caer no se cae de la noche a la mañana, sino que empiezas a descender un escalón y pues tu pecado como que lo minimizas. Ay, es fine, todo lo hacen, no, pues esto que el otro. Ay, y bajas un escalón más. Oh, pero pues es que aquellos también lo hacen y pues son siervos de Dios, y bajas otro escalón más hasta que te caes. Por eso dice la palabra de Dios: si te sientes firme, cuida de no caer. Es que nadie cae de la noche a la mañana. Nadie sube de la noche a la mañana. O sea, el que esté firme, cuide de no caer. El peligro que se corre en no escuchar la voz de Dios a la primera ni a la segunda, porque Dios es un Dios que nos habla con ternura. Nos habla a través de una predicación, a través de nuestro devocional, a través de escuchar una estación cristiana, a través de las circunstancias, a través de un hermano en Cristo. Pero el peligro que se corre de cuando Dios nos habla una vez. Tú estás sentado leyendo la palabra que es viva y eficaz, y Dios te aconseja, te exhorta, y si tú dices: no, pero pues como que esto no, yo estaba buscando algo de bendición. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el punto número 5 y último. Cuando no escuchas la voz de Dios, se empieza a endurecer tu corazón. Cuidado. Cuidado. Tengamos cuidado como hijos de Dios, como sus siervos, como sus sacerdotes, como su linaje escogido. Es triste ver que en diferentes áreas de la vida cristiana uno puede decir: oh no, pero es que él mira, está acá. El que esté firme, cuide de no caer, porque si empieza a descuidar su comunión con Dios y no escucha la voz de Dios una vez, 2 veces, el corazón se empieza a endurecer. Esto fue lo que le pasó al faraón. Moisés tratándolo de persuadir de una manera bien, de una segunda manera: si no, va a venir contra nosotros. Casi Moisés como diciendo: nos va a agraviar. O sea, y el faraón dice: no. El faraón empieza a tomar decisiones. Estaba empezando a irarse y a enojarse. Cuidado con la ira, porque la ira no obra la justicia de Dios. Se empezó a irar, que empezamos a ver que él empieza a tomar decisiones. Ya no es un diálogo. Dice que manda a los capataces, a los mayordomos, a los que estaban en autoridad sobre los hebreos, y dice: multiplícales el trabajo, hazle esto para que no estén de ociosos. Ellos van a buscar ahora la paja para ladrillo y van a tener la misma porción que tienen que hacer de ladrillo. No se les va a disminuir. O sea, tienen que trabajar más duros por ociosos y mentirosos. ¡Wow! Empieza a tomar decisiones. Pastor, pero es que ese era un incrédulo, no tenía el discernimiento del Espíritu Santo. Cuidado, vemos hombres que han sido incrédulos, pero aún en su entendimiento, en tu inteligencia, tienen cuidado. ¿Acaso Poncio Pilato, cuando le pidieron la vida de Jesucristo, cuando le pidieron la vida del Curios, acaso no tuvo cuidado? Le dice a Jesucristo: habla, para que te pueda defender. Wow. Pongamos atención a Poncio Pilato.
un romano en autoridad, pero miraba a Jesucristo y tuvo cuidado antes de apresurarse. El faraón no. Aún escuchó a su esposa, Poncio Pilato. Le dice: hey, no tengas que ver nada con él. Mi sueño ha sido interrumpido. Wow. Poncio Pilato: hey, ¿a quién suelto? Miren, este malhechor que ha hecho esto. No, Jesucristo dijo: Poncio, yo me lavo las manos. No quiero ver nada con esta sangre. Wow. Actuemos siempre con cautela cuando Dios nos hable. Detente, no empieces a tomar decisiones. Aquí el faraón iba a empezar a ver la caída de su reino por no haber escuchado quién es Jehová. Empezó a tomar decisiones precipitadas. Pero sin embargo, ¿acaso Dios no lo había predestinado? ¿Acaso no lo vemos en nuestro contexto? ¿Acaso no lo predicamos domingos pasados que Dios le dice a Moisés: hey, mira, aunque tú llegues con todas estas maravillas, hagas lo que hagas, el faraón, yo voy a endurecer su corazón? Y aprendimos que Dios lo sabía. O sea, no es que Dios bajó en su maravilloso poder y agarró y comprimió el corazón, las emociones, los sentimientos, la voluntad del faraón y le dijo: Dios, y ahora tú haz así. No. Recordemos que Dios deja al ser humano en su voluntad permisiva, o sea, en su libre albedrío, que él decida. O sea, Dios viene y trata de convencer de pecado, de justicia y de juicio a través del Espíritu Santo. ¿Acaso no hace con eso con el incrédulo? Le dice al incrédulo: eres un pecador, viene un juicio sobre ti. Y el ser humano pues decide decirle a Dios sí o no, si se humilla o no. Decía un profesor: lo único que el ser humano hace en su salvación, si se humilla o no se humilla. Entonces Dios sabía que el faraón nos iba a humillar en este caso. Le dice: así que prepárate, Moisés. En la voluntad permisiva que yo le estoy dando a ese hombre, en su libre albedrío, él va a decir que no. Entonces no te desanimes. Sigue adelante con él. Sigue adelante con mi plan. A veces pensamos que todo va a ser color de rosa en el reino de Dios, pero no. Vemos aquí que Dios le había dicho: no va a cambiar. Dios se lo advierte a Moisés. ¿Sabe para qué? Para que no se desanime. Con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos. Dios muchas veces nos va a mostrar su consejo, nos va a mostrar cuál va a ser el camino más adelante. ¿Sabe para qué? Para prepararnos. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que María atesoraba todas estas cosas en el corazón? María, ya Dios le había revelado muchas cosas. Cuando los pastores vienen y le dicen a María: oh, mira que has nacido un Salvador, aquí está. María ya lo sabía y dice la palabra de Dios que lo atesoraba. Pero eso es subjetivo. Lo que Dios te va revelando, te va mostrando el consejo a través de su palabra, a través de tu comunión con Él, eso es subjetivo. Tú lo vas atesorando en tu corazón y vas caminando con Dios. Porque hay algo objetivo el día de hoy que no falla, que son los 66 libros que tenemos de la palabra de Dios. Tú en tu comunión, sin lugar a dudas con Dios, Dios te hablará y Dios te va a dirigir si tienes una comunión muy estrecha con Él. Que la gloria de Dios, mi querido hermano, brille en ti, brille en ti. Esa es mi oración y es el punto con el cual vamos a terminar el día de hoy. Que la gloria de Dios brille en ti, para que puedas impactar a la sociedad, a tu familia, donde te desenvuelves, que puedan ver la gloria de Dios a través de ti. Que digan: wow, ese es alguien nacido de nuevo. En la intimidad y tanto en público, en la intimidad, dice la palabra de Dios que aún Moisés, cuando bajaba de estar con Dios, se miraba la gloria de Dios en su vida. Que la gloria de Dios tú la reflejes día a día. ¿Acaso Jesucristo no expresó? ¿Acaso Jesucristo no dijo que nosotros, la iglesia de Cristo, somos la luz del mundo? Imagínense, ¿acaso Jesucristo no expresó que nosotros, la iglesia de Cristo, somos la luz del mundo? Y Jesucristo expresando en Mateo capítulo 5, versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad
asentada sobre un monte, no se puede esconder. O sea que tu luz debe de brillar. En donde quiera que estés, debes de reflejar que eres un hijo de Dios. Sal de aquí con este propósito, que digas: Señor, ayúdame, que a través de los años de vida que me des, yo refleje tu gloria y que deje un legado, que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos puedan hablar que en mí tu gloria se reflejó. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de estar hoy en tu santuario. Gracias, Padre, porque todo se trata de ti. A ti sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, que no interesando las circunstancias en las cuales nos movamos, en los tiempos que nos tocó vivir, con las personas, Padre, que cada día vemos que este mundo sigue esa corriente, cada vez se unen más y más en contra de ti. A veces sentimos hasta ira, Señor, pero ayúdanos a actuar con amor. A veces, al ver el pecado, Padre, nos puede dar tristeza y una ira, Señor. Pero ayúdanos a amar, Señor, y a reflejar tu gloria a pesar de los tiempos y las circunstancias. Ayúdanos a amar al pecador, pero no al pecado, Señor, para que pueda venir al entendimiento y conocimiento de Jesucristo. Es la mejor manera de cómo podemos reflejar tu gloria. Ayúdanos a vivir para ti. Y si tú el día de hoy vas a escuchar este mensaje a través de las redes sociales o más adelante, déjame decirte que un día Jesucristo viene por su iglesia. Y si tú no eres parte de la iglesia, lo puedes ser el día de hoy, aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, con una oración sincera, con gratitud y con convicción. Pídele a Dios que te dé vida eterna. Y repite esta oración conmigo. Dile: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me aparta de ti. Pero quiero aceptar a Jesucristo primeramente como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque reconocemos que tu palabra, que es viva y eficaz, va dando su fruto. Ayúdanos, Señor, a siempre estar conscientes de tu voz. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahí se escucha, ¿no? No se escucha, perdón. No sé si es la pila o algo. Déjame checar. Sí, es la pila. Es la pila. Sí, la pila no funciona. Porque sí se oye. ¿Tiene otro micrófono? Escuchábamos y todos los cantos hablaban del amor de Dios, ¿verdad? Es importante el amor que Dios ha manifestado a su creación. Y escuchaba lo que decía el pastor,
muchas cosas cambian, ¿verdad? Todo ha cambiado. Las circunstancias, ha cambiado las costumbres, ha cambiado muchas cosas. Pero lo que no cambia es el amor de Dios. Y el amor de Dios siempre está ahí para aquel que quiere recibirlo. Este canto se titula Nunca cambiará su amor por ti. El Señor no cambiará sus planes para el nuevo siglo. Su amor sigue inalterable, como todo lo que ha prometido. Cambiarán todas las ideas, cambiarán todas las religiones, mas Jesús no cambiará su amor por ti. Se dirá que hay vida en otros planetas y que hay nuevas civilizaciones, mas Jesús no cambiará su amor por ti. Si hoy empieza un nuevo milenio y tú sientes miedo y te asustan tantos rumores, pon tus ojos en Jesucristo. No habrá nada que nos separe de su amor y de sus cuidados. No habrá fuerza que sea más grande que su amor. Cambiarán todas las ideas, cambiarán todas las religiones, mas Jesús no cambiará su amor por ti. Y se dirá que hay vida en otros planetas y que hay nuevas civilizaciones, mas Jesús no cambiará su amor por ti. Mas Jesús no cambiará su amor por ti. Mas Jesús no cambiará su amor por ti. Otro fuerte aplauso, ¿verdad? Señor. That was a good song. Sí, el amor de Dios nunca cambiará. Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. So, oremos por las ofrendas, hermanos. Dios Padre, te damos gracias por tu día de vida, Dios, que nos has dado de estar en tu casa para alabarte y aprender más de ti. Padre, traemos estos diezmos y ofrendas en tu presencia que son una pequeña porción de lo que tú nos has dado. Nos has dado todo hasta tu Hijo, Dios, para que nosotros tengamos vida eterna en los que creemos en Él. Pedimos que uses esos diezmos y ofrendas para edificar tu iglesia, Dios, y que puedan ser utilizados para cumplir la misión y la visión de Centro Cristiano Bethesda, que es ganar uno más para tu reino, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pies, vamos a cantar esta alabanza y a adorar al Señor juntos.
buen vino cambió, los ojos de ciegos abrió, nadie es como tú. No, no hay. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie es como tú. No, no hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Los ojos de ciegos abrió, nadie es como tú. No, no hay. Brillas en la oscuridad, de lo que nos levantas, nadie es como tú. No, no hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Damos gracias a Dios. Mis queridos hermanos, Dios le dejó dos mandatos a la iglesia de Cristo, dos mandatos visibles. El primero de ellos expresó el Señor Jesucristo que todo aquel que lo aceptara como su Señor y Salvador debería de bajar a las aguas, ser bautizados por el agua. Es un símbolo maravilloso donde demostramos nuestra nueva vida en Cristo. Y el segundo símbolo maravilloso que Dios dejó
recordarlo a Él a través de la última Santa Cena Él que tuvo con sus discípulos, donde este vinito representa su sangre y el pancito representa su cuerpo. El día de hoy vamos a hacer este símbolo hermoso en memoria de Él, recordándolo, pero siempre recordando que todo lo que hacemos para Dios merece respeto y solemnidad, porque Dios es un Dios santo. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena y pongámonos a cuentas con el Señor. Si en algo le hemos fallado, sea de hecho o de omisión, pidamos perdón al Señor y vamos a tomar un minuto para orar. Póngase a solas a cuentas con el Señor. Expresa la primera carta a los Corintios en su capítulo 11, versículo 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Padre, gracias porque nos permitiste venirte a celebrar fiestas solemnes, Señor. Gracias porque nos diste libertad en Cristo Jesús, para que vivamos para la alabanza de tu gloria. Que eso nunca se nos olvide, que esté grabado en nuestro corazón, en nuestra mente y sobre todo en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a vivir siempre una vida llena del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, que nos despedimos de este lugar, pero sabiendo y reconociendo que jamás de tu presencia, porque ahora, Señor, tu Santo Espíritu habita en nosotros. Danos una semana conforme a tu santa voluntad. Vivir apegados a ti. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.